¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a Ahora Energía, el programa de economía y energía que hacemos por Ahora Play y por el canal 7 de Neuquén. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si nos están viendo en YouTube, comenten, pongan me gusta, suscríbanse al canal, porque de eso depende la continuidad de este programa. Miren lo que les digo, para que yo les cuente toda la última información del sector energético minero, tienen que poner me gusta en este programa, así que los invito entonces, van ahí por YouTube, ¿no? Le ponen me gusta a Ahora Energía, después voy a estar monitoreándolos muy de cerca, a ver si pusieron me gusta, y por supuesto los invito a ir comentando las distintas notas que hagamos en el programa. Tengo un programón, como ven, me falta mi colega Mariano Espina, que se sumó como columnista de este programa, se fue de vacaciones, así que lo dejamos descansar, pero les preparé un programón de todos modos. Déjenme, antes de meterme en la primera nota del programa, contarles un poco de qué vamos a hablar hoy en Ahora Energía. Por un lado, del lado B de la producción petrolera. ¿Y por qué digo el lado B? Porque ayer conocimos datos de la producción de petróleo en Argentina. Nuevamente tenemos que hablar de un récord, es decir, ese récord que hablamos en 2025 se va superando mes a mes porque cada mes va aumentando la producción petrolera. Y uno dice, ¿y entonces de qué lado B me hablas? Bueno, esa producción hoy es en un 70% de vaca muerta. ¿Qué está pasando con otras cuencas históricas de la Argentina? Por ejemplo, la cuenca del Golfo de San Jorge. Bueno, vamos a escuchar a una persona que nos va a estar detallando qué está pasando ahí, en Chubut, en Santa Cruz, porque uno dice, buenísimo el boom del sector petrolero, nos alegramos, por supuesto, pero la cuenca del Golfo de San Jorge es otra situación. Se están cerrando empresas, se están perdiendo puestos de trabajo, así que me interesa conocer la realidad de eso que desde acá, de Buenos Aires, lo comentamos. Bueno, una cosa es el no convencional, otra cosa es el convencional. Bueno, hablemos con gente que está allá y que nos pueda contar cómo es la realidad social, productiva en esa cuenca histórica de la Argentina. Por otro lado, otro tema que vamos a estar hablando acá en Ahora Energía es la ley de glaciares. Después de lo que fue la reforma laboral, por supuesto todavía falta que vuelva al Senado y se hagan los últimos detalles, pero ya está, el Congreso ya la aprobó, senadores, diputados, y ahora les diría que se va a venir en el debate, y acá en Ahora Energía nos anticipamos a los temas energéticos y mineros, es la ley de glaciares. Mañana jueves entonces se va a estar tratando en el Senado, y acá lo que les armamos es un debate, voces a favor, voces en contra, qué es lo que habría que cambiar de la ley de glaciares, por qué hay que cambiar algo, si es que hay que cambiarlo, y qué proyectos mineros con inversiones millonarias podrían avanzar en caso de que se apruebe la ley, que a hoy les diría todavía no están los votos. Si bien la mayoría de los senadores están a favor de la ley de glaciares, de estas modificaciones que se le quieren hacer, no están los votos y están ahí medio preocupados en la Libertad Avanza porque creían que la tenían muy fácil, pero no, nada en el Congreso es fácil para los oficialismos cuando por supuesto no tienen las mayorías. Otro tema que vamos a estar hablando en el programa, por supuesto, lo que es el mercado, siempre tenemos nuestro rinconcito del mercado y acá tenemos que hablar de un barril de petróleo que superó los $70, una muy buena noticia para todo el sector energético argentino, dado que es un sector exportador y dado que las proyecciones para este año eran muy malas. ¿Se acuerdan que se hablaba de un barril de menos de $60? Bueno, ahora tocó el pico de $70. ¿Qué pasa? Y pensando en el inversor, en ustedes que están del otro lado, que abren su ALIC y dicen, me meto en alguna petrolera argentina, en alguna de otro país, conviene entrar con este petróleo a estos niveles, ¿qué va a pasar hacia adelante? Así que vamos a estar hablando de eso. Y un último tema que vamos a estar hablando en el programa es China. ¿Qué hacemos con China? Es la pregunta que nos vamos a hacer. Va a venir un empresario de la Cámara Argentino-China porque se habla de esto de no se puede competir con China,
pero a la vez es el principal socio comercial de Argentina, tiene inversiones muy importantes en el sector minero, pero también le interesa el sector energético. Entonces vamos a meternos también en la cuestión China. Y por último les traje muchísima información de un viaje que hice a Mendoza y estuve conversando con Jorge Brito, empresario. Posiblemente ustedes lo conozcan, Jorge Brito, presidente del Banco Macro, lo conozcan por su rol de banquero, no tanto por su rol de empresario energético. Es el presidente de Geneia, que es una compañía, es la número uno en lo que es energías renovables, parques solares, eólicos. Yo estuve allí el lunes en Mendoza, en la inauguración de un parque solar de Mendoza y en Luján de Cuyo. Saludos a los mendocinos, que estuvo muy lindo el paseo, aprendí mucho. Pero ahí hablamos con Jorge Brito y no hablamos solo de energías renovables. Tiró unas definiciones que después les voy a estar contando, lo que es el dilema actividad versus inflación. Dice, ojo con, buenísimo la baja inflación, pero ojo con lo que está pasando en la actividad que está estrangulada. Usó esas palabras literales, así que está bueno meterse en la cabeza de uno de los principales empresarios de la Argentina, que también tiene una pata muy fuerte en el sector energético. Bueno, ¿qué están pensando hoy esos empresarios? Lo vamos a escuchar también. Y antes de pasar a la primera nota, voy a dar F5 al YouTube, que quiero ver si pusieron me gusta. Miren cómo los controlo. Pusieron algunos me gusta, pero quiero más. Así que voy a leer un poquito el chat. Nara Costa dice, vamos Florba, Santi Bogio, buen día Flor, buen día Santi, buen día Cintia también que está del otro lado. Alejandro, hola, saludos desde Comodoro. Comodoro, saludos de Comodoro. Mira, ahora vamos a hacer la primera nota del programa, te va a interesar. En el Golfo se ve ahora energía, qué grande. Bueno, contame un poco lo que estás viendo ahí y ya te digo, no te vayas ahora a energía porque te va a interesar la próxima nota. Nara dice, programón, súper interesante, tema China. Sí, tema China, voy a tener una nota hoy, pero les prometo que es un tema que voy a seguir, porque estoy ahí muy obsesionada con el tema. Después dice Petrify, pensé que China era enemigo del liberalismo. Bueno, capitalismo de Estado, les dicen ellos. Comunismo en lo político, remil capitalista desde lo económico. Eso es China y hoy en día también otros países socialistas. Yo estuve en Vietnam hace poco y ocurre lo mismo. Socialismo en lo político, capitalismo en lo económico. Bueno, hecha toda esta introducción, les agradezco entonces por los me gusta, vayan comentando. Le quiero dar paso a el primer tema del programa. Lo vemos con esta portada. El lado B del petróleo, no todo es vaca muerta, así lo vamos a titular. Les decía hace minutos nada más, conocimos el dato de producción petrolera. Nuevamente Argentina se supera mes a mes, tuvimos el récord de producción, estamos en casi 900.000 barriles de petróleo por día que se producen hoy en Argentina. Piensen que el sueño del 1.000.000 de barriles era para el 2030, 2035, y ahora está ahí, a la vuelta de la esquina, ni les digo qué puede pasar con estos precios del petróleo. Ahora, ¿qué pasa? Ese récord de producción petrolera, hoy 7 de cada 10 barriles salen de las cuencas no convencionales, más que nada desde Vaca Muerta, lo que es conocido como el shale oil. Porque es la producción no convencional, lo que es el fracking. Distinto es, no sé si chicos pueden poner mi computadora, que si las pueden conectar, que quiero mostrarles esta fotito para que se entienda de qué les voy a hablar. La famosa cigüeña, ¿ven eso que ven ahí? Los que veíamos en las películas cuando... les voy a poner un poco más de luz a mi compu, así ustedes lo ven mejor. Ahí va. Cuando en el colegio nos hablaban de producción petrolera, veíamos esta foto, ¿no? La cigüeña. Eso era la producción histórica tradicional en la Argentina, en lo que era la cuenca del Golfo San Jorge. Bueno, ahora cuando hablamos de vaca muerta, del no convencional, ya esta imagen sáquensela un poco de la cabeza porque no es tan así. Pero como para que se den una dimensión. ¿Y en qué nos vamos a meter? En esto que les voy a mostrar ahora. Miren este gráfico, se lo podemos mostrar.
para que ustedes vean que no todo es vaca muerta. Y esta es la producción de petróleo hoy en Argentina, porque hay distintos colores, vemos el mapa de Argentina, vemos distintos colores porque son distintas cuencas. Entonces, por ejemplo, la cuenca de Vaca Muerta, en la zona de Neuquén, acá la estoy marcando, esta verdecita, fíjense, Neuquén Shale, esto es un informe de economía y energía, producción de petróleo en 2025, variación 29%, 29% creció la producción de petróleo. Eso acá donde estoy marcando, Vaca Muerta, zona de Neuquén. Bueno, Vaca Muerta no es solo Neuquén, pero en general la mayor parte de los yacimientos están allí. Distinto es el escenario, fíjense, en el Golfo San Jorge, que es este que les estoy marcando acá, cuenca histórica de la Argentina, muy importante, pero miren la producción. Producción petrolera, acá Golfo San Jorge, estamos hablando de más que nada dos provincias, Chubut y Santa Cruz. La producción petrolera en el año 2025 cayó 4% contra el 2024, es decir, fíjense, cuando en Vaca Muerta tenemos una suba de casi 30%, en Golfo San Jorge tenemos una caída del 4%. Pero versus 2023, una caída del 9,3%, es decir, una caída de casi 10%. Por eso es que le decimos, no todo es Vaca Muerta y, perdón, que estoy en mi computadora. Así que, hecha toda esa introducción, quiero presentar a nuestro primer entrevistado del programa. Él es Héctor Boris Mancilla, vicepresidente de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, para viajar hacia allá y que nos cuentes un poco la situación. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Florencia. Todo muy bien. Buen día. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Dónde estás exactamente? Nosotros acá en Buenos Aires hablamos del Golfo San Jorge, lo convencional, lo no convencional, pero vos estás ahí, así que nos vas a poder explicar mejor desde dónde nos estás hablando. Sí, bueno, nosotros estamos obviamente en la cuenca del Golfo San Jorge, que abarca la zona norte de Santa Cruz y la zona sur de Chubut. Es un lugar emblemático porque ahí fue donde nació la industria petrolera y que, si bien tuvimos mucho desarrollo, lamentablemente o afortunadamente, porque también hay dos maneras de verlo, el no convencional situó a los yacimientos convencionales en otro contexto, tal vez con nuevos desafíos, con un 60% también de hidrocarburos que todavía permanece abajo, a la espera de nuevas tecnologías, pero con una industria que tiene que retomar el desafío de recuperar la rentabilidad, de volver a drenar sobre la sociedad los beneficios de esta industria. Así que bueno, en ese contexto, en esta posta nos encontramos y bueno, yo mirándolo puntualmente desde lo que son las empresas regionales que están en aquella zona, ¿no? Claro. Y ahora, Héctor, si uno ve los datos de empleo en el sector petrolero es como que se están dando las dos situaciones. En lo que es producción y exportaciones vemos un boom, un récord a nivel país, y en lo que es empleo a nivel país vemos una caída. Entonces uno dice, ¿cómo pueden estar pasando las dos cosas a la vez? Un récord de producción y una caída en el empleo. Cuando ponemos la lupa, lo que vemos es que está cayendo el empleo en lo que es la cuenca del Golfo San Jorge. ¿Qué es lo que ves que está pasando ahí? Si tenés algunos datos de caída en el empleo, de cierre de empresas. Sí, correcto. Y pegó muy fuerte sobre las pymes regionales esta retirada de YPF y esta readecuación, porque también las operadoras que continúan en los yacimientos están trabajando sobre sus costos. Y hay como un escenario nuevo que de alguna manera lo impulsa el no convencional, y tiene que ver con que las operadoras que están reemplazando a
a YPF o también PAE, que no tienen el mismo caso, pero que también está de alguna manera reconfigurando sus inversiones. Están aplicando nuevas tecnologías, pero dejando de lado también un poco la participación de empresas que pertenecen a la región, a la sociedad, y que obviamente tienen que ocupar ese lugar porque son competitivas en cuanto a costo y calidad. En este desafío donde nuevas operadoras comienzan a dar sus primeros pasos, pero que deben vivir con el petróleo que van a producir, es donde, bueno, se está ahora transitando un camino sumamente escarpado, con un alto costo en cuanto a, no solamente a trabajadores agremiados, porque en nuestro caso las empresas pymes regionales interactuamos mucho con profesionales de la industria, con la metalmecánica, y obviamente que tenemos un know-how que es muy importante para los yacimientos convencionales, que esperemos se pueda dar la oportunidad de salir de este tipo de invernadero y volver a la industria lo más pronto posible, ¿no? Claro, y ahí, entonces, como que por lo que contás están dándose muchas situaciones a la vez, entiendo esta retirada YPF de estas cuencas tradicionales, por otro lado un sector, todo lo que es la cadena de valor industrial que está atada a la cadena petrolera más debilitada, pero también entiendo que las cuencas, algunas se las llaman estas cuencas maduras, que ya llevan varios años, que están más en declino, que por ahí no son tan productivas como puede ser un pozo de Vaca Muerta. ¿Cuáles dirías que son los principales motivos que explican esta situación allí en el Golfo, en esta cuenca tan importante que tuvo Argentina? Nosotros tenemos hoy que recuperar de alguna manera las presiones normales de yacimiento, porque cuando YPF decide su retirada, se da la situación de que se paraliza la extracción por diferentes motivos, pero entre el principal es que al detenerse la inversión, los pozos no se reactivaban, no se reparaban, obviamente ya no había perforación. Entonces las operadoras que han empalmado recientemente estos yacimientos tienen que de alguna manera pasar esta coyuntura de haberse como frenado la extracción, la producción, y comenzar una curva ascendente en cuanto a la producción. Hoy por hoy todavía está con lo más básico, es decir, bajando material de bombeo nuevo, reparando instalaciones. Entonces creo que todavía estamos en una coyuntura de bypass que obviamente con un alto costo, porque se frenó también la capilaridad a la sociedad que habita en la cuenca, ¿no? Claro, sí, interesante esto que planteás de, por ahí no es que ves luz al final del túnel en algún punto, porque sí, bueno, hay que ver en la transición, se retiró YPF, están estas nuevas operadoras petroleras, pero bueno, en esa transición está más complicada la cosa. ¿Qué ves en lo que es la situación social en las ciudades, allí, no sé, Comodoro Rivadavia, en Chubut, Caleta Olivia, en Santa Cruz? ¿Cómo se ve? Porque entiendo que el sector petrolero debe ser uno de los principales allí en estas dos provincias. Sí, es la principal actividad y por muchísimas décadas. Obviamente que hay una sensación de orfandad, de sentirse absolutamente solo y relegado, pero también creo, personalmente, no creo que sea muy representativo de toda la sociedad, pero también creo que hay un gran desafío. Esto nos tiene que hacer madurar como sociedad. Nos costará seguramente, pero esto de que
YPF fue a jugar en primera en el lugar que le corresponde como una compañía emblema, y que dé lugar a otras operadoras, no tal vez las operadoras que nosotros quisiéramos, que tienen más capital, más inversión, más sinergia para levantar yacimientos, pero bueno, hoy nos toca un desafío que impacta en la sociedad, donde hay muchas cuestiones anímicas, mucho desconcierto, pero bueno, una vez que se calmen las aguas, se pretende volver a enfocar en la productividad. La industria tenía también muchos excesos en su estructura de costo que se tienen que adecuar. Si no hay rentabilidad, no va a haber inversión. Esto lo tiene que saber desde el último ayudante hasta el último ingeniero, y todos tenemos que estar de alguna manera alineados con el objetivo de la industria, porque no se va a hacer beneficio en yacimiento maduro. El yacimiento maduro puede ser rentable, y ahora con esta apertura de economía, con la posibilidad de incorporar tecnología, que antes era bastante difícil también, porque por ahí una compañía tan grande como YPF nos limitaba en las propuestas que tenían muchas empresas. ¿Pero por qué? Porque los estándares eran demasiado altos y tal vez ya enfocado a otro nivel de la industria. Entonces, bueno, también se tienen que comenzar a dar las oportunidades para toda la línea de empresas, ¿no? Claro, y coincidís con esa mirada de YPF que dicen, bueno, nosotros no estamos para subsidiar, en tal caso ese sería un trabajo del Estado Nacional, nosotros somos una empresa, una sociedad anónima, si bien es de mayoría estatal, pero que buscamos rentabilidad. Entonces, si esa rentabilidad hoy está en vaca muerta, nos vamos a retirar de esta cuenca. ¿Cuál es la mirada tuya sobre este tema? Son sentimientos encontrados, como dijo el presidente de YPF en su momento, pero también es un momento de salir de este paternalismo. Si estas cuencas no eran productivas, también tenemos que saber que hay accionistas que son los propios argentinos sobre esta compañía. Entonces, también yo creo que hay que darle un voto a favor de las nuevas operadoras, nos gusten o no nos gusten, que han tomado esta aposta, y también eso implica un crecimiento, no es solamente un desafío, es un crecimiento, es un paso adelante que hoy no depende de la tutela de una gran compañía como YPF, sino ya a otro nivel. Entonces, yo lo tengo que ver el vaso medio lleno, no Claro, medio vacío. claro. Y bueno, por supuesto invitamos a todos los que están del otro lado, si hay alguien que nos está siguiendo desde Chubut, desde Santa Cruz, también en el chat, en el YouTube de Ahora Play, nos pueden ir comentando también ustedes cómo ven la situación. Nosotros estamos hablando con Héctor, que está allí, de la Cámara de Empresas de Golfo San Jorge, también empresario, así que nos puede contar su situación particular. Ahora, estas cuencas que por ahí se dice no son tan productivas, son tan rentables como vaca muerta, factores como la baja de retenciones que aplicó ahora el gobierno, o mismo esta suba del precio internacional del petróleo que estamos viendo por estos días, ¿ayudan o todavía falta? Bueno, ya hay intenciones por parte de los gobiernos de que esto se traduzca en una inversión tangible, que la podamos visualizar, que no vaya directamente a la pretendida y lógica rentabilidad, sino que también se ecualice un poco este contexto, porque es inédito, así como también tenemos varios proyectos que descansan en diputado a la espera de ser tratados para favorecer los yacimientos maduros. También es verdad que por más que sean operadoras nuevas, tienen que tener una apuesta a favor del entorno social, porque es duro el día a día, y obviamente que
cualquier inversión producto de no pagar las regalías por las rebajas que hubieron, se tiene que traducir en fuente de trabajo, en más dinamismo y obviamente verlo en mayor producción, ¿no? Bien, y tengo una última consulta. ¿Se está viendo una migración desde la cuenca del Golfo San Jorge hacia Vaca Muerta? Digo, que se van trabajadores, empresarios, pymes, ¿eso lo ves? Sí, hay una búsqueda incesante, pero bueno, el no convencional tiene exigencias que no solamente aplica al trabajador, tiene que ser un trabajador joven que sea amigo del desafío, de lo no conocido, y también en las pymes, no ir a participar de la industria en lo no convencionales tiene otro tipo de exigencia que se diferencia de los yacimientos convencionales, pero los que han podido ocupar un lugar o han cumplido también con las exigencias de las provincias que ponen para que las empresas puedan ser también prestadoras de servicio, y bueno, sí, se han ido, pero no es el caso de todas porque hay también empresas muy chicas que necesitan tal vez otro tipo de cobertura para ingresar al no convencional, ¿no? Sí, porque aparte, además de la diferencia en los procesos productivos, que me imagino, también hablábamos el miércoles pasado con el intendente Danielo, allí capital de Vaca Muerta, si se quiere, y yo le decía, decime un consejo para las familias, los trabajadores, las pymes, y me dijo, mi consejo es no vengan las familias completas, porque no hay para todos, digamos, se vende, viste, como el boom de trabajo, y ojo con eso de ir la familia completa, porque se llega con mucha expectativa y también puede haber mucha desilusión. Y te sumo ahora sí una última que me ponen en el chat, dice Santiago, ¿cuándo crees que va a poder revertir la caída en la producción? Bueno, mi visión es parcial porque yo lo veo desde una empresa de servicio. Acá también tenemos que tener en cuenta que este es un nuevo juego donde los valores, el aporte de toda la ética que podamos dar va a tener un rol y un protagonismo muy importante, porque las cuentas tienen que ser claras, se tiene que generar una sinergia que implique de que haya un drenaje de beneficio en todo sentido. Entonces, esto amerita el aporte de todos los que hemos integrado o que ya no integramos el día a día de los yacimientos convencionales. Por lo tanto, nosotros creemos que en el transcurso de este año se tiene que consolidar y perfilar el aumento de la producción. Obviamente que estamos en una etapa donde el polímero está dando buenos resultados, donde eso se va a compatibilizar con la reactivación de muchos pozos que están fuera de extracción. Entonces esperamos que en el transcurso o mediados de año tengamos al menos un control del declino, ¿no? Excelente, muchas gracias Héctor por esta comunicación. No, a ustedes, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba entonces Héctor desde allí, desde la cuenca del Golfo San Jorge. Le mandamos saludos a todos los que nos están viendo desde allí. Recuerden que estamos en vivo transmitiendo por Ahora Play. También este programa sale por el canal 7 de Neuquén, así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Voy a dar F5, a ver si están poniendo me gusta. Sí, están poniendo, pero falta un poco más. Pónganos me gusta, también recuerden que pueden ir sumándose a las distintas entrevistas con preguntas, con comentarios. Me gusta que se peleen, me encanta, porque lo hacen con argumentos, así que yo los voy leyendo. Si les parece, pasamos al siguiente tema del programa.
China, ¿oportunidad o amenaza? Así decidimos titular la siguiente nota del programa. ¿Por qué? Porque a lo largo de la última semana, diría de los últimos meses, pero sobre todo la última semana con lo que fue el cierre de la empresa FATE de neumáticos, empezamos a hablar todos de China, ¿no? Y les traje, ahora las voy a ir compartiendo, distintas voces desde Mauricio Macri, Paolo Roca, Emanuel Álvarez Agis, distintas voces, todos hablando de China, de qué hacemos con China. Algunos dicen, no podemos competir con China, pero antes de meterme en esos temas, si podemos mostrar mi computadora, porque se habla mucho de esto de, con China no se puede competir. Bueno, algo va a haber que hacer, porque miren este dato que les traje. Esto es el intercambio comercial, esto es lo que comercia Argentina con los distintos países. Cuánto exporta, cuánto importa. China es el principal socio comercial de la Argentina. Es decir, si vamos a hacer algo con China, en vez de decir, bueno, es una amenaza, cerremos todo, también podemos pensar, bueno, ¿y qué oportunidad podemos encontrar en esta alianza que es estratégica? Porque si uno piensa en Argentina, en su intercambio comercial, a quién le importa, a quién le exporta, en general pensamos en Brasil, país vecino, Mercosur, pero no, fíjense, estos son datos oficiales del INDEC de enero del 2026, China es el principal socio comercial de la Argentina. Pero ¿qué pasa? Hay un tema ahí, porque le exportamos 400 millones de dólares, ese es el dato solamente de enero, en lo que es bienes, esto no cuenta los servicios, pero fíjense en las importaciones, 1.400 millones de dólares, es decir, le compramos mucho más de lo que le vendemos y eso genera el dato que vemos aquí abajo, un saldo negativo por 1.000 millones de dólares. Así que para analizar todos estos temas y les voy a ir poniendo las distintas voces que fui buscando, vamos a hablar con Sergio Spadone, presidente de la Cámara Comercio Argentino-China. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Soy secretario general de la Cámara, dejé de ser presidente en diciembre, fui presidente durante 5 años, ahora está presidiendo Javier Lozada del Estudio Gruyú y yo estoy acompañándolo como secretario general. Bueno, excelente. Igual tenés un montón de información. 14 años de experiencia viviendo allá, así que puedo hablar. Bien, ¿qué te pasa cuando escuchas esto? Con China no se puede competir. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos todo con el principal socio comercial? Pues muy interesante. Lo que vos presentabas es así. El año pasado tuvimos un déficit de 8.155 millones. Si se mantienen 1.000 millones por mes, este año vamos a tener 12.000 de déficit. China es algo... A ver, el crecimiento de China y el posicionamiento que tiene hoy a nivel global es algo irreversible. Va camino a ser el país más grande del mundo en términos de producción. Para el 2030 se espera que China produzca o fabrique el 45% de las manufacturas del mundo. Wow, y requiere, de todas las manufacturas. De todas las manufacturas del mundo. Y aparte, ha adelantado muchísimo, la sociedad china ha madurado muchísimo. Y China, a ver, la situación, el protagonismo que tiene hoy China a nivel global no es casualidad. Y no está reemplazando a alguien que de repente dejó un espacio vacío. China viene preparándose para esto desde hace 40 años, con políticas muy consistentes y muy a largo plazo que tienen que ver con una red logística de nivel internacional, con préstamos a la industria, con una alta productividad. Esto de que China produce con salarios bajos ya quedó de modé e incluso es falso hoy, porque hay muchos países con economías emergentes, incluido la Argentina, donde los salarios son más bajos que los chinos. Y de hecho, la producción intensiva a nivel internacional que antes se hacía en China se mudó a Bangladesh, se mudó a Vietnam, se mudó a Indonesia. O sea que China hoy está más concentrada en la tecnología. Y un poco para cerrar esto, hace falta ver, con solo ver el video ese que circuló por YouTube en estos días de los robots bailando en el festejo del Año Nuevo Chino. Lo voy a buscar. De hecho lo compartió Milei. Es fabuloso, sí. Bueno, incluso hay gente que posteó un video del año pasado y el de este año, y el progreso que han hecho con los robots. Los del año pasado se movían, eran simpáticos, pero los de este año son humanos bailando con una coreografía perfecta. Eso por ahí sintetiza
lo que es China hoy, ¿no? Es un desarrollo enorme de tecnología, un país muy competitivo. Y yendo a tu pregunta, claramente no podemos competir con China. Definitivamente no podemos competir. No podemos competir con Para, China. y antes de meternos en eso, quiero resaltar dos conceptos que dijiste, que por ahí eran dos cosas que nos quedaron de quienes, yo en mi caso no pude ir a China nunca, me encantaría, para dejar de hablar desde lo que leo, pero por ahí dos conceptos que nos quedaron es, China tiene salarios muy bajos, cosa que acabaste de decir, Argentina incluso tiene salarios más bajos que China, acabaste de decir, y por otro lado, que nos quedó el concepto de lo made in China, mala calidad. Ya no es más todo made in China, muchas cosas made in Vietnam, made in Tailandia, sobre todo, no sé, indumentaria, ni tampoco las chinadas de mala calidad que se hablaba mucho, está más concentrado en lo que es en las cadenas de valor, en lo que es en el agregado de valor, en el patentamiento. Hace poco vino alguien de BYD, de la empresa automotriz. ¿Cuántas patentes por día hacían? Como si te dijera 50 patentes por día sacaban. Es decir, una locura, más de 120.000 ingenieros. Chicos, si pueden poner mi computadora y busque el video de los robots bailando. Es lo que decís, ¿no? Es como para tomar una magnitud de lo que está pasando hoy en China. Claramente, sí. Claramente esto China lo está mostrando al mundo de lo que han logrado, ¿no? Es claramente esto. Está enmarcado en un programa de televisión, un programa ómnibus, que es muy tradicional en China, que es durante la noche del Año Nuevo Chino, donde la familia, en China se cena temprano, a las 6 de la tarde, entonces la familia se reúne, cena, come, en familia, después se sientan a ver este programa. Es un programa ómnibus donde hay cantantes, baile, chistes, stand-ups, etcétera. Bueno, esto es un mensaje al mundo desde China, ¿no? Claro. Claramente miren lo que hemos logrado. Y bueno, esto por ahí resume lo que decía antes, 40 años de construir ¿Cómo hicieron? una industria sólida. Es muy fácil. Hicieron lo opuesto a lo que hicimos en Argentina. Claro. En Argentina hicimos péndulo por diferentes experimentos económicos. Y China tiene claro desde hace 40 años hacia dónde van. De hecho, hace 10 años lanzaron un programa que se llama Made in China 2025, en el 2015, en donde se propusieron ser líderes en tecnología y que toda la tecnología sea hecha en China. Ya no ese mensaje del iPhone que dice diseñado en California y ensamblado en China. Claro. Tiene que ver con eso, con que en el 2025 es diseñado en China, no el iPhone, no, obvio, pero hoy Apple tiene competidores en China de altísimo nivel como Xiaomi y tantos otros que producen tecnología de primer nivel, y lo han logrado. Ahora, ¿qué más hicieron? Hicieron una infraestructura para poder integrar toda la cadena de valor, para poder integrar toda la cadena productiva. Si vamos a los neumáticos, China no hace neumáticos competitivos y 30% como leímos en los diarios en estos días, que los que se fabrican en Argentina porque paga salarios bajos. No, yo me tomé el trabajo de ver cuánto gana un trabajador de la industria automotriz, para ser más general, amplio, en sí. China y en Argentina, y ganan prácticamente lo mismo. Es más, gana un poco más el operario promedio chino que el argentino. Mirá. A ver, yo fui a la fábrica de Mercedes-Benz en Beijing en el año 2016, hace 10 años, y ya está prácticamente robotizada, completamente, hace 10 años. Entonces hicieron bien las cosas, y hoy además tiene una escala enorme, porque China sacó de la pobreza 500 millones de personas en los últimos 30 años. Eso les da una clase media consumidora y un mercado enorme para poder desarrollar todos estos productos. O sea, China no solo, si bien creció con inversión extranjera, subsidios, bajos salarios y exportación de productos baratos, hoy el motor que mueve a China es una clase media con capacidad de compra, que puede comprar todos estos productos que se han desarrollado. Claro. Entonces, ¿podemos competir con China? No podemos competir con China. Tenemos que ver de qué manera nos integramos. Nosotros le vendimos en el 2025, ellos nos vendieron por 11.000, casi, el comercio llegó casi a los 20.000 millones de dólares,
pero con un déficit de 8.155 millones. Datos del INDEC también, como mostraste recién. Lo que mostraste recién es de enero, es más fresco que lo que te estoy contando. Claro. Y está bueno porque estás trayendo toda la película 2025. Y es más grave. ¿Qué pasó? Con la apertura económica que hay en la Argentina, se batieron récords de argentinos viajando a la Feria de Cantón. La Feria de Cantón es una feria que se realiza 2 veces al año en la ciudad de Guangzhou, que es la provincia de Guangdong, o Cantón en español. Es una feria que ya lleva 50 y pico de años. Como dije, son 2 ediciones por año, en abril y septiembre. Y durante 3 semanas exponen en esa feria, que tiene el tamaño de 3 aeropuertos de Ezeiza, exponen todos los que hacen manufacturas, máquinas, menaje, bazar, cotillón, estacionales, decoración del hogar, textil, está todo ahí. Nosotros batimos el récord de argentinos viajando a la Feria de Cantón el año pasado. O sea, claro. Nunca hubo tantos argentinos. Y lo que estamos viendo son los 1.400 millones que se importaron en enero. Es producto de todo de esta apertura y de gente que ha ido a China para comprar todo tipo de cosas. Ahora, Sergio, vos hablabas de, es imposible competir, porque ya ni siquiera diciendo, bajemos los salarios de acá, que es algo que sabemos que en Argentina los salarios son bastante inflexibles a la baja, nadie quiere bajar su salario, por supuesto, pero ni siquiera así, porque dijiste, ya los salarios en Argentina son más bajos en lo que es industria automotriz. ¿Cómo hacemos esa integración? Primero hay que mirar a China de otra manera. Si bien se habló, este gobierno habló sobre China de un modo cuando asumieron, hoy el modo que se ve a China es distinto, se lo ve como un socio estratégico. Los privados estamos haciendo negocios con China, que es lo que dijo el presidente cuando asumió, pero tenemos que mirar a China de otra manera. Tenemos que mirar a China, por ejemplo, en minería, no solo como un inversor en litio, están muy presentes en el NOA con el litio. Hay por lo menos 3 empresas chinas desarrollando litio, que es fundamental para ellos. Pero también tenemos que invitarlos a que inviertan en el cobre, que es fundamental también para la electromovilidad y para la transición energética que está viviendo el mundo. ¿En cobre no hay ningún proyecto en China? En cobre no hay ningún proyecto en actividad en la Argentina. No, sí, sin duda. No. Pero hay varios anuncios. Sí, tenemos varios en San Juan, está el gran proyecto Vicuña, etcétera, pero no hay hoy una presencia china concreta en cobre, no hay. Hoy están más enfocados en litio. Sí, pero Argentina les súper interesa el cobre, y a ver cómo nos integramos con China, integrándonos en esa cadena de valor del cobre, del litio. No quiere decir que tengamos que producir baterías, pero sí creo que tenemos que tener la inteligencia, la previsibilidad y la visión de largo plazo para ver con China de qué manera los acompañamos en algo que es irreversible. Si no invierten en Argentina en litio, van a invertir en otro país. Si no invierten en cobre aquí, van a invertir en otro país, pero para eso es fundamental, estratégico y primordial tener fuentes de aprovisionamiento que tengan que ver con las que necesitan, ¿no? Para desarrollar sus industrias. No lo tenemos que ver como inversores, sino no solo como inversores, sino ver de qué manera podemos integrarnos a lo que ellos necesitan, claro, ¿no? O sea, con mano de obra, con la cadena de valor que sigue a la extracción y proceso del litio, entre otras cosas. Sí, está bueno lo que planteas en cuanto a integración, en cuanto a agregar valor, que es lo que siempre queremos en Argentina, ¿no? ¿Cómo podemos agregar valor a la cadena del litio, que además de exportar carbonato de litio, podamos exportar, no sé si baterías, pero agregar ahí un poco más de valor? Y de hecho, cuando vino gente de BYD, de la automotriz, nos dijeron, ya estamos produciendo en Brasil, dentro de poco los autos que entren, los eléctricos de BYD, ya no van a ser traídos de China en esos super barcos que vimos hace poco, sino Mercosur, porque los producen en Brasil. Veo que China está dispuesto a producir también en Latinoamérica, pero si vos ahí vas y les haces la invitación, ven y ponete una planta de, no sé, algo de ensamblado, ¿estarían dispuestos? O de una autoparte, por supuesto, pero hay que encontrar las ventajas. Así como nosotros nos podemos integrar a lo que ellos producen, nosotros tenemos una cantidad de productos que ellos necesitan. Y ahí me voy a otro rubro que es la agroindustria, la alimentación. Todavía, si bien se ha hecho un trabajo muy bueno y transversal a todas las administraciones argentinas en las agregadurías agrícolas argentinas en China, en los consulados, en
en la embajada en Beijing. Se viene haciendo un trabajo de hace 20 años muy bueno y hoy tenemos muchos protocolos y muchos permisos sanitarios para venderles, ¿no? Digamos que lo esencial, granos, carnes, oleaginosas, está aprobado. Faltan en algunos rubros, por ahí, afinar con algunos protocolos. Falta algo en la industria pesquera que nos ayudaría a exportar unos 300 millones más por año. Y en todo lo que es granos y oleaginosas, ahí hay algunos protocolos que tienen que ver con variantes genéticamente modificadas que habría que negociar con China, y eso nos permitiría vender casi unos 3.000 millones de dólares más por año. O sea, hay que mirar a China como un inversor que nos puede ayudar a aprovechar la industria que tiene Argentina, en integrarnos ahí, pero también como un destino de los productos donde nosotros somos bien fuertes. Claro. ¿no? Es interesante. Entonces, sectores que a ellos les interesan, dijiste minería, que hoy ya están metidos en litio, pero que habría mucho interés por el cobre, teniendo en cuenta que China es el principal productor de autos eléctricos del mundo. Dijiste también agro, energía, ¿hay interés? Sí, en claro. lo que es hidrocarburos, Sí, porque en Vaca Muerta no hay tanta presencia. No hay presencia china, hubo presencia, estuve escuchando el panel anterior que hablabas del sur, Sinopec estuvo presente en Santa Cruz, se retiró. Yo creo que se retiró por estos vaivenes de la economía argentina, no estaba claro hacia dónde íbamos y bueno, Sinopec prefirió retirarse e invertir en otro lugar, ¿no? Claro. Esa operación fue comprada por el grupo Nokian, por CGC, y yo creo que habría que hacer un esfuerzo también por ver de qué manera se integran a Vaca Muerta. Son los principales productores de paneles solares del planeta, entre los primeros en lo que es energía eólica, con reglas claras, con una macroeconomía acomodada y reglas claras a largo plazo, no solo en minería, que se está debatiendo en estos días y está en el Congreso la modificación de la ley de glaciares, pero con la macro bien ordenada y con reglas de juego a largo plazo, China está para invertir en energía también. Bien, decías paneles solares, chicos, si pueden mostrar mi compu. Yo estuve en este parque el lunes de esta semana en Luján de Cuyo, Mendoza. Es un parque solar, lo estaban inaugurando justamente, por eso viajamos con algunos colegas periodistas. Este es el parque solar. Y yo preguntaba, los paneles son de última tecnología, son bifaciales, es decir, captan el sol de los dos lados, digamos, para captar más energía. Yo preguntaba, ¿y de dónde son? De China, me dijeron. Como que ni lo dudaron, ¿viste? No, como se produce China. Digamos que el 99% de los paneles, es un commodity ya el panel solar, y se producen todos en China, sí. Claro. Sí. Y ahí entonces decías, me quedó claro qué sectores le interesan a China. Ahora, ¿están interesados en invertir en Argentina? ¿Vos vas para allá, colegas empresarios que tengas allá, o te dicen, no, prefiero esperar las elecciones del año que viene, que baje el riesgo país, o dicen, no, me mando con todo? Pasaron las dos cosas, y hoy estamos en una situación en donde están para invertir y están dispuestos a invertir. Digamos que con las condiciones que ofrece hoy Argentina, el inversor chino, que no difiere mucho de un inversor australiano, canadiense o norteamericano. Ellos buscan lo mismo, buscan las mismas condiciones, están por ahí, son estratégicamente, miran más el largo plazo. Un directorio de una empresa china está mirando a 10, 15, hasta 20 años, y quizás un directorio de una empresa más occidental mira un plazo más corto. Claro. Para una inversión. Eso es una ventaja, ¿no? De hecho, si vos ves las inversiones que se han hecho o que han hecho en Argentina empresas chinas, vienen de hace muchos años, y algunas han pasado algunos gobiernos, algunas tormentas, y siguen aquí, y van a seguir. En ese sentido es un inversor bueno para la Argentina. Claro, y también pienso en otro enfoque que me suelen contar los empresarios de acá de Argentina, que por ahí Estados Unidos, hoy con Donald Trump, tan aliado al presidente Javier Milei, está muy interesado y le dice a las empresas de Estados Unidos, vayan, inviertan en Argentina,
Pero en Estados Unidos el sector privado, Trump puede decirles, Argentina es lo más, la carne lo más, pero después el empresario es privado y elige. Lo que me dicen los empresarios de acá es, ojo con China, porque ahí si vos haces una alianza más geopolítica a nivel presidentes, si a nivel nacional dicen, vamos a Argentina, van a Argentina. Digo, no tenés que esperar la decisión de un privado. Absolutamente. Si bien la decisión la va a tomar el privado, se va a alinear con la estrategia del gobierno chino. Claro. Absolutamente. Es más, hasta va de alguna manera a pedir permiso o autorización para ir a invertir en la Argentina. Por eso es importante la cuestión política. El empresario chino mira mucho hacia dónde va el país, el rumbo, con quién se reúne el presidente, con quién hace acuerdos. Eso es fundamental. Quizás al empresario norteamericano lo ven a Trump con Milei, por ahí con ciertos acuerdos, pero él después va a tomar las decisiones en forma absolutamente libre. Claro. En China no es que no lo tomen en forma libre, sino que se alinean con el rumbo que toma el gobierno chino y el Partido Comunista, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ves la relación política de Milei con el gobierno chino? Hoy es buena. Hay una muy buena relación, hay un embajador chino muy activo, Wang Wei. El embajador Wang Wei es muy activo, ha visitado muchas provincias, se reúne permanentemente con gobernadores. Los gobernadores traccionan mucho también. No nos olvidemos que hay muchos recursos que son de las provincias, claro, y que hay muchas necesidades de la provincia de inversión. Y yo lo veo al embajador chino viajando y conociendo y entrevistándose con gobernadores en forma permanente. Y hay un viaje pendiente que se está hablando de que el presidente Milei visitaría China. Ya se encontró con Xi Jinping en algún foro internacional, y se está hablando de que este año el presidente Milei va a viajar a China, y si desde la Cámara podemos mandarle un mensaje al presidente, es vaya, porque se va a sorprender de lo que es China hoy. Claro. Y no va a dudar en un momento de regreso de ese viaje de posicionar a China como un socio estratégico más de lo que es hoy, ¿no? Claro. O sea, lo va a ver. Yo no lo dudo, y cada persona que ha ido a China, vos decías que no viajaste, y bueno, tenés que ir. Sí, sí. Cada persona que ha ido a China se sorprende de lo que ve. Sí, yo soy periodista, además economista, así que me interesan mucho los temas industriales. Mi sueño casi te diría que es entrar ahí a una planta en China y ver lo que es eso. Ahora, ¿Milei fue durante su mandato a China o no fue? No. Perfecto. ¿Eso no caería mal con Estados Unidos, con Trump? Ese es el gran punto. Yo creo que no. China, yo el otro día posteé algo en una de las redes. China tiene más McDonald's, es el segundo país donde McDonald's está presente, y tiene más McDonald's que Alemania, Francia y España juntos. Creo que eran 3 países europeos, Francia seguro, y no sé si los otros dos me estoy equivocando, o el Reino Unido. En Estados Unidos hay 13.000 restaurantes de McDonald's, y en China hay 6.500. O sea, eso habla de que ellos, si bien compiten, mantienen una relación. Claro. Es un ejemplo. Pero en China están presentes todas las multinacionales norteamericanas, están fabricando. La Ford Territory que vemos acá en Argentina se produce en China. O sea, hay un intercambio, hay un intercambio comercial enorme, un enorme déficit también, así como tenemos nosotros con China. Estados Unidos también. El déficit de Estados Unidos con China creo que ronda los 300.000 millones de dólares por año. Wow. ¿No? O sea, le compra mucho más de lo que le vende. Y de ahí la situación, más que la situación, el posicionamiento de Trump con respecto a China. O sea, ¿qué vio Trump? Vio los papeles, vio los números y dice que esto no puede ser. Claro. O sea, hay que tratar de llevar esa balanza a un equilibrio o una diferencia no tan grande, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo. Claro. ¿Y ahí crees que por ahí el acuerdo comercial de libre comercio, veremos finalmente cómo queda con lo de la Corte de Estados Unidos, pero ese acuerdo de libre comercio que en algún momento se va a implementar entre Argentina y Estados Unidos, puede frenar en algo los vínculos comerciales con China o ves que son 2 carriles separados? Ojalá sean 2 carriles separados, ojalá no haya condiciones, por ahora no las hubo, si bien se habló también de China en la Argentina, y bueno, algún funcionario del gobierno de Estados Unidos lo dijo. Hoy eso está, digamos que se ha disipado bastante, y yo creo que las fuerzas del mercado también hacen que la relación con China va a ser cada vez más grande e irreversible. Mientras
el gobierno por ahí sigue en una línea más relacionada con Estados Unidos. Por debajo, digamos, en la realidad, los empresarios van a seguir viajando a China, van a seguir haciendo acuerdos con China. Hoy tenés toda la maquinaria vial, bienes de capital para la producción, repuestos, insumos, cada vez más se compran en China. Ni hablar de manufacturas y de productos netamente comerciales, ¿no? Así que digo que puede haber cierto alineamiento con Estados Unidos, pero la realidad y la fuerza del mercado van a hacer que la relación con China sea cada vez más fuerte, y ojalá podamos trabajar para que este déficit de balanza que tenemos, esta gran diferencia, 8.000 y pico de millones de dólares del año pasado, la podamos acortar con mayor participación y con mayor exportación de los productos donde, como decía antes, nosotros somos fuertes y competitivos. Claro. Y en la práctica, ¿cómo podríamos hacer más ventajoso el comercio entre Argentina y China? Más ventajoso para Argentina. Sí, por supuesto. Bueno, se deberían aprobar algunos protocolos que nos permitan exportar más variantes del agro. Creo que, bueno, hay carne aviar también tiene pendiente algún protocolo que nos permitiría venderles o exportarles otras partes del pollo, de la vaca. En pesca también hay algunas variedades, como dije antes, que nos podrían permitir unos 300 millones de dólares más por año. Y después está la cuestión seductora de vender la Argentina como un destino para las inversiones de minerales estratégicos como los que mencionabas vos, ¿no? Claro. Litio, cobre, oro, plata, tierras raras. Creo que Argentina tiene que preparar ese menú y ofrecérselo a China juntamente con las herramientas que ya hay, como el RIGI, por ejemplo, o algunas otras disposiciones que se tomen, como por ejemplo ratificar la ley de glaciares y que las provincias puedan tener mayor poder de decisión y poder atraer esas inversiones. Esa es la forma. Claro. Hoy vamos a estar haciendo un debate ahora en minutos nada más sobre la ley de glaciares, porque se va a tratar mañana en el Senado. Antes de cerrar la nota, preparé 3 videos de 3 voces muy importantes de la Argentina, porque estamos todos hablando de China. Vos seguro hablas de China hace muchos años, pero hoy todos hablan de China, y te los quiero ir compartiendo uno por uno, y me gustaría escuchar tu opinión. Arranquemos, Tommy, si los tenés por ahí, con Paolo Roca, muy conocido, uno de los mayores empresarios de la Argentina, dueño del grupo Techint, que dice: China tiene una actitud predatoria. Mira, escuchémoslo. Yo creo que tenemos que abrir un diálogo con el gobierno, con todas sus autoridades, explicar la dificultad, explicar que China tiene una actitud predatoria y responde a una visión estratégica de una conquista de una hegemonía en un contexto global. Creo que esto es algo en el cual tenemos que explicar, participar, pero después tenemos que competir igualmente y mejorar la competitividad de nuestra empresa. Y en ese sentido, yo creo que el tema laboral, el tema impositivo, a nivel nacional, los ingresos brutos, a nivel provincial, los ingresos brutos, a nivel nacional, impuesto al cheque, a nivel provincial. Patricia ha sido un ejemplo hasta ahí está bien, oportuno. Te veo asentir. ¿Hay coincidencias? Claro, la segunda parte sí, en ser más competitivos depende de nosotros. Claro. La primera parte, actitud predatoria. Y bueno, si vos ves las estadísticas, China consume la mitad del cobre del planeta, la mitad del acero del planeta y más de la mitad del cemento del planeta. Si le queremos poner un adjetivo predatorio, y podría ser un adjetivo, es un poco peyorativo quizás, pero como dije antes, China ya no es el país más poblado del mundo, es India, tiene 1.400 millones de habitantes China, tiene una clase media de 500, 600 millones de habitantes, viene creciendo al 6-7% en los últimos años, creció durante décadas a casi 2 dígitos. Claro que requiere mucho material, claro que requiere minerales básicos para el desarrollo de su industria, de sus construcciones. A ver, yo no lo veo mal. Explicar que China tiene una actitud predatoria es, por ahí, ceñirse a las estadísticas y ver todo lo que compra a nivel internacional. Ahora, la forma en que lo hace, esto, a ver, pongámoslo en contexto de negocios, ¿no? Y de industria.
Por otro lado, China es un país súper pacífico, nunca invadió a nadie, fue invadido infinidad de veces, es un país que cuida sus intereses, pero no se mete en cuestiones con otros países como si otros lo hacen. Es agresiva con temas de precio y sí, lo es. Claro, Y pero es dumping muy habla competitiva. mucho. No, te hacen dumping. Roca no mencionó dumping, dijo una actitud predatoria. Sí, pero bueno, y sí, si vas a consumir la mitad del cobre del planeta, ahí sí, es como un depredador, ¿no? Pero es un país que tiene una escala enorme y requiere de esos materiales. Yo creo que hay que verlo más como una oportunidad y no tanto como una amenaza. Bien. China. Más oportunidad que amenaza. Otra voz que escuché en los últimos días, el expresidente Mauricio Macri estuvo ahí con los chicos de la fábrica Podcast, tiró esta frase que a mí me quedó resonando: China va camino a desalojar a todos los fabricantes de autos del mundo. Miren, escuchémoslo. Esa apertura que hace en el 76 y que... Porque abrazó extrañamente en un sistema no democráticamente libre las ideas de la libertad económica. Y con una interacción Estado... sector privado difícil de recrear en otra sociedad, porque ellos tienen una cultura distinta a la nuestra, es totalmente distinta. La verdad que uno va ahí y se da cuenta que no es lo mismo que los americanos. Acá ha habido mucha gente en contra de Estados Unidos, pero después consumían todos los productos de los americanos, ¿no? Desde el cine, la televisión y la ropa, ¿no? O lo que sea. Entonces vos decís, ¿por qué tanto en contra si te gusta lo que ellos hacen, ¿no? En cambio en China ahora se ha occidentalizado mucho, ¿no? Hoy los mejores diseños de auto pasan a estar en China, ¿no? Creo que la industria automotriz está en jaque mal con China. Ellos van rumbo a... En jaque mal, tiro. Yo pensé en las automotrices argentinas y sentí un frío. Adhiero a lo que dice Macri. China no se occidentalizó, China se internacionalizó. Si bien hace unos años había contratado a Pininfarina, y creo que la primera empresa que contrató a Pininfarina como diseño, para el diseño de sus autos fue BYD, la que mencionabas antes. Hoy tiene sus propios diseñadores. China está hoy totalmente internacionalizada. Yo les digo a mis amigos, dentro de 5 años vamos a ver la mitad del parque automotor de Argentina van a ser autos chinos. O sea, ¿En 5 años? Yo creo que sí. O sea, me lo voy comprando ahora porque después va a subir Sí. de precio. No lo sé, creo que van a seguir siendo competitivos, y si no tuviste oportunidad de subirte a un auto chino para probarlo, ir a un concesionario y ver de qué se trata, hay que hacerlo, porque realmente lo que han avanzado en tecnología es impresionante. Adhiero a lo que dice, yo creo que han puesto en jaque a la industria automotriz. China produce el 40% de los autos eléctricos de hoy en el mundo, por cada auto que Estados Unidos produce, China produce 3, y por cada auto que produce Alemania, China produce 8. No. Entonces sí, yo creo que pone en jaque a la industria automotriz de todo el planeta. Si bien los autos chinos van a dominar el mercado en un plazo quizás no 5 años, pero sí en 10. Vos mencionabas antes que BYD tiene una planta en Brasil. Quizás no todos los autos chinos se produzcan en China, y el auto eléctrico permite ensamblarlo de una manera mucho más práctica. Tiene menos partes por la cuestión del motor, de la electricidad y de la batería, que pasa a ser el elemento esencial en el auto, con lo cual el ensamblado puede ser mucho más fácil, y de esa manera, ensamblando en otro país, se da mano de obra local y se evitan algunos aranceles que encarecen el producto. Bien. Pero sí, el protagonismo de las industrias chinas, de la industria automotriz china, es fundamental, y va a ser fundamental. Nos pasó lo mismo con Japón hace 50 años. Cuando yo era chico empezaron a aparecer los Mitsubishi, los Toyota. Acá en Argentina veíamos que era un auto distinto, que tenía por ahí hasta mucho plástico, que era un auto distinto al que estábamos acostumbrados. Y en algún momento no dominaron la industria a nivel internacional, pero casi, ¿no? Hoy tiene una participación en el auto japonés, coreano, muy importante. Bueno, el próximo es China. Claro. Muchísimas gracias, Sergio, por venir. Gracias a vos. Súper interesante. Gracias.
Cerramos entonces esta charla con Sergio Spadone de la Cámara de Comercio Argentina-China. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo por Ahora Play, por el canal justamente de Ahora Play. Esto es Ahora Energía. Yo soy Flor Barragán. Los acompaño todos los miércoles con Ahora Energía. Tenemos más en Ahora Energía, así que quédense hasta la 1 del mediodía. Después sigue Maxi Montenegro con todo el panorama económico y financiero minuto a minuto. Les agradezco por estar del otro lado. Voy a chequear a ver si estuvieron la cantidad de comentarios que hubo. Les agradezco por todos los debates que se estuvieron dando en YouTube. Voy a ver si estuvieron poniendo me gusta al programa, porque estoy dudosa. Lo voy a chequear ahora en vivo. Chao, hasta luego, Sergio. No, pocos me gusta, así que tienen que darle más me gusta. Ahí donde ven el programa en YouTube le ponen así, la manito. Yo le voy a poner también. Mientras lo digo le están poniendo, gracias. Le ponen me gusta al programa, se pueden suscribir también al canal de Ahora Play. Y recuerden que las notas que hacemos son de coyuntura, pero también son bien analíticas y en profundidad, entonces uno las puede volver a ver, a buscar datos. Así que todo el programa siempre queda subido al canal de YouTube, es decir, uno entra a Ahora Play, va a la parte de listas, va a Ahora Energía y puede encontrar el programa completo, y nosotros se los dividimos también por las distintas secciones, para que si no quieren clavarse a Flor Barragán las 2 horas, porque bueno, por ahí no quieren, bueno, pueden ir directo a la entrevista que les gusta allí en nuestro programa de YouTube. Bueno, ¿qué más me queda por decirles? Estoy leyendo los comentarios, es como que algunos están entre oportunidad y amenaza. Creo que hay más con amenaza, ¿no? ¿Qué dirían? A ver, porque hay una encuesta acá, producción en China, oportunidad o amenaza. A ver qué estuvieron votando ustedes. Ah, mira, oportunidad, 56%. Está ahora, si le podemos dar a mi pantalla. Ay, no, esperen, todavía no. Que quiero que vean los resultados de la encuesta. Bueno, oportunidad salió con 56% de los votos. Y amenaza, entonces, con el 44%. Así que ahí están viendo ustedes que hay una oportunidad. Lo que dijo Sergio es, la hay, inviten a los chinos a invertir. No solo van a invertir en minería extractivista, como se dice, hay oportunidades para el ensamblado, para la producción, para el agregado de valor, pero hay que ir a invitar a los chinos a eso, no va a pasar por arte de magia, se requiere ahí una actitud por ahí más proactiva de la Cancillería, de Presidencia de la Nación, pero también está la geopolítica en materia de, ¿se lo tomará bien Trump esto, nuestro amigo Trump, que tanto nos ha salvado en los momentos más álgidos de la economía de los últimos 2 años? Así que bueno, veremos. Tenemos, como siempre, nuestro nichito de mercados acá en Ahora Energía, así que pasamos al siguiente tema. Estamos en vivo y yo necesito tomar agua porque no está mi compañero Mariano, entonces estoy hablando mucho, perdón si se cansan de escucharme, pero bueno, necesito tomar agua. Y Tommy, nuestro productor, que es un crack, recontra joven y recontra crack, ahora me va a traer un poquito de agua. Vamos a hablar de mercados, nuestra sección de mercados en este programa de Ahora Energía. Vamos a hablar de tasas de interés, de la licitación, del petróleo en $70. Y para eso convocamos a una experta, está en comunicación Melina Di Napoli, analista de producto de Wealth Management en Balance. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola, buen día Florencia, ¿todo bien y vos? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por sumarte a Ahora Energía. Un día interesante para el sector financiero con la licitación del bono en dólares. Quiero arrancar preguntándote por cómo ves las tasas de interés en la economía argentina hoy. Bien, entiendo que te referís a las tasas en pesos. Hoy tenemos Sí. la particularidad que se ofrece un bono en dólares. Bueno, lo cierto es que diría que hace tiempo que venimos con tasas muy altas en términos reales, si bien después de las elecciones las tasas se estacionaron en el rango de 33% TNA en la parte corta y la parte larga en 37 TNA. Hay mucha volatilidad en lo que es instrumentos de muy corto plazo,
sobre todo los instrumentos con plazos menores a 30 días. Entonces, esta incertidumbre es que, por ejemplo, en el caso de una pyme que tiene que descontar un cheque o, no sé, necesita financiarse por un periodo de muy corto plazo, tiene mucha incertidumbre acerca de cuánto le va a costar ese financiamiento principalmente. Entonces, genera un poco de rispideces en el manejo de una tesorería en el día a día. Para el inversor, que quizás no le molesta tanto estar posicionado en plazos más largos, lo cierto es que estar posicionado en pesos en el último año fue una buena estrategia, y si miramos desde diciembre para acá, donde en diciembre el dólar estaba aproximadamente en 1.515 pesos, tuvo también un buen retorno medido en dólares. O sea, el carry trade le funcionó muy bien. Pero es cierto lo que vos comentabas, las tasas son muy altas en términos reales todavía, por encima, un 8% aproximadamente por encima de la inflación proyectada. Nosotros acá en Balance tenemos una inflación proyectada para 2026 de 25% y encontramos tasas de interés de zona del 35, dependiendo del día, ¿no? Porque va cambiando bastante, con lo cual es una tasa bastante contractiva para algunos sectores de la economía. Claro, a nosotros este es un programa de energía y minería, pero estamos en Ahora Play, que es un canal recontra económico y financiero, y nos siguen muchas pymes, muchas empresas del sector energético minero. Hablabas de esta incertidumbre que hay, ¿eso en el corto plazo ves que pueda llegar a haber una mejoría, o por lo que estamos viendo en las licitaciones, donde el Tesoro absorbe mucho más pesos de los que tiene que renovar? Por lo menos para el corto plazo vas a seguir viendo que esta situación de tasas altas va a seguir. Sí, para el primer cuatrimestre del año esperamos que esta situación se mantenga en cuanto a la volatilidad de las tasas cortas. Hay una particularidad en la licitación del Ministerio de Economía que se está llevando ahora mismo, que termina a las 3 de la tarde, y es que por primera vez desde noviembre del 2024 no ofrece instrumentos a tasa fija. ¿Qué significa? Está ofreciendo instrumentos indexados a inflación o a tipo de cambio, y después, bueno, el nuevo bono en dólares, que si querés después charlamos un poco sobre eso. Sí. ¿Qué está diciendo el gobierno? Bueno, ustedes, mercado, piensan que la inflación estos meses va a ser un poco más alta de lo previsto. Ok, bueno, les pongo en el menú instrumentos para que se cubran, ¿no? Está como sirviendo un poco esa demanda. Esto ayudó, en parte, a haber lanzado instrumentos que el más cortito va a vencer en mayo del 2026, ayudó a que ayer las tasas bajen un poco, porque el que no le sirve un instrumento a mayo porque le parece muy largo plazo, por ejemplo, pensemos en una pyme, como vos bien decías, que por ahí va a usar esa liquidez, tiene que ir a otros instrumentos más cortos, que son cauciones o LECAPs que venzan el mes que viene, por ejemplo. Y eso ya ayudó un poco ayer a bajar las tasas. Pero en esta ida y venida de que los bancos empiezan a colocar su liquidez al cierre del día en el mercado, que ya no está la facilidad que había antes de que al cierre del día le entregaban su liquidez al Banco Central a cambio de una tasa de interés determinada, que como era en su momento las LELIQ, que luego fueron las LEFIs, ahora ya no está más, tienen que ir al mercado con los pesos que tengan excedentes o si necesitan tomar pesos al cierre del día. Entonces eso es lo que está generando un poco de ruido en la tasa diariamente, ¿no? La tasa que se le dice coloquialmente, o sea, en el mercado overnight. Claro, claro. De hecho, hace poco el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a hablar públicamente, que hacía mucho que no lo hacía, al menos en televisión, y tiró una frase que a mí me quedó resonando, que es: nadie entiende la política económica del gobierno. Eso lo dijo Cavallo, que es una persona que la política monetaria, no la política económica. Lo dijo Cavallo, que es una persona que sabe de política monetaria, y que dijo: miren que leo un montón de informes de consultoras, de otros colegas economistas, y me cuesta entenderlo. ¿Cómo ves vos el tema de la política monetaria? Bien, bueno, la política monetaria, allá por julio del año pasado, el Banco Central decidió dejar de ser el árbitro de las tasas, fijando un piso a las tasas, diciendo: ustedes, mercado, definan la tasa de interés de manera endógena, ¿sí? El Banco Central se queda por fuera. El problema es que los privados, vamos a decir los bancos, incluso los inversores y los gestores de los fondos comunes de inversión, generaron toda esta volatilidad en el mercado porque hay que acostumbrarse a este nuevo formato de trabajar, ¿no? Entonces, ahí yo lo que diría, más que por ahí no es claro, es que quizás el Banco Central tenía otro diagnóstico respecto de cómo los bancos se iban a adaptar a esta nueva situación, eso por un lado.
En segundo lugar, que actualmente como las transacciones son mayormente digitales, es muy difícil de estimar la demanda de dinero, o sea, la cantidad de pesos que el Banco Central en esa sintonía fina tiene que lanzar al mercado. No estamos diciendo emitir, sino volcarlos al mercado para que circulen en función de la demanda de dinero de la gente. Es mucho más difícil de estimar en un contexto donde todos usamos billeteras virtuales o métodos diferentes a los del pasado. Entonces, al parecer ya la forma de estimarlo no es tal como lo era antes. Y en tercer lugar, y me parece lo más importante, tiene mucho que ver con la inflación, el dato de inflación que se esté publicando, o sea, cómo venga la inflación, porque en mi opinión, el objetivo primordial de este gobierno es mantener la inflación a raya. Entonces, quizás la tasa es como la variable de ajuste, pero lo que importa es que la inflación se mantenga contenida, que es en definitiva una de las principales promesas del gobierno actual, ¿no? Claro. Y para cerrar, quiero preguntarte por, bueno, sin duda el tema del día, que es la emisión de este nuevo bono en dólares. Se está llevando adelante la licitación, tuvimos algunos datos de la tasa con la que va a salir, pero bueno, después tenemos que ver qué pasa finalmente con la licitación después de las 3 de la tarde. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué expectativa tenés? Bien, bueno, podemos tomar como termómetro que en los últimos meses, fundamentalmente en enero y febrero, vamos a circunscribirnos a 2026, hubo emisiones de bonos corporativos por 6.800 millones de dólares, donde, haciendo hincapié en energía, que es el métier del programa, el 68% de esas emisiones fueron energéticas. ¿Qué significa esto? Que dólares hay, dólares disponibles en las cuentas de los ahorristas hay. De hecho, también los depósitos en dólares están en un máximo de 38.000 millones de dólares, ¿sí? Y después también tenés mucha variedad de fondos comunes de inversión en dólares que antes no existían, que suman otros 18.000 millones de dólares más en patrimonio. ¿De dónde salieron esos dólares? Bueno, fundamentalmente del blanqueo y también en parte por, no sé, la confianza o gente que se anima ahora a ir al banco a depositar. También la ley de inocencia fiscal, que todavía es muy pronto para decir el resultado, ayuda a que la gente se anime a exteriorizar sus ahorros. Entonces, partamos de la base de que dólares disponibles para invertir se ve que hay, porque si uno mira los depósitos y el stock de fondos comunes de inversión, está ese dinero. Y después están saliendo muchos bonos corporativos, sobre todo, como te decía, del sector energético, con tasas de interés que ya están abajo del 7% anual en dólares. Y el año pasado las tasas promediaban más del 8%, hoy ya estamos de 7, te diría que incluso para abajo. Hoy tenemos una emisión de Pluspetrol a 36 meses con una tasa indicada de 6,5%, o sea, una tasa de referencia que nosotros esperamos de 6,5% anual en dólares. Entonces, eso es otra alternativa para todos esos dólares que están en el sistema y que creo que la gente también cada vez entiende más que tener dólares líquidos en la cuenta significa perder poder de compra en el mediano plazo por la inflación de Estados Unidos. O sea, que ya no se trata de invertir, sino también de protegerse de ese efecto, ¿no? De la pérdida de poder adquisitivo del dólar. Bien, Celina, la verdad que sos súper clara, porque todos los miércoles hablamos con alguien del sector. Por supuesto, todo el mundo sabe, pero también es difícil comunicar porque son temas complejos. Ahora, vos estás en la parte de Wealth Management, viene una persona y te dice: está bien el nuevo bono del gobierno en dólares, me interesa, tengo acá unos dólares dando vueltas, ¿qué hago? ¿Me conviene? ¿O esto es Argentina? Nunca sé qué va a pasar con ese riesgo. Mejor voy a una ON, una empresa. ¿Qué le contestarías? Bueno, acá lo principal es que lo escuché también de tu colega Pablo Wende, que creo que lo tuiteó. Este es un bono que le decimos acto miedoso, porque vence mandato de Milei. Y quizás el inversor cuando se acerca dice: esto vence en el próximo mandato, tengo miedo de que venga otro gobierno y cambie las reglas de juego. Entonces, en principio le diría, este es un bono que vence dentro de este mandato en octubre de 2027, cuando sean las próximas elecciones. Paga intereses mensualmente, que esto no es muy visto, de que haya instrumentos que paguen todos los meses un interés. El cupón ya está fijado en 6% anual en dólares y hoy se va a licitar el precio. Y después no paga impuestos, porque hay una cuestión también de que los bonos corporativos pagan bienes personales y todo lo que es soberano no. En ganancias no le cambia la situación, pero bueno, no solamente se mira a veces elegir un crédito corporativo porque en sí mismo uno entiende en Argentina que las empresas son más solventes que el Estado, a diferencia de otras partes del mundo,
y es correcto que esté así porque el Estado argentino defaulteó 9 veces y las empresas suelen reestructurar o pagar su deuda en tiempo y forma, pero también hay que considerar las cuestiones impositivas y de liquidez, que por ejemplo, si entras a algún bono corporativo de una empresa que por ahí emite un monto muy pequeño, luego es muy difícil de poder salir por mercado, ¿sí? Te lo tenés que quedar hasta el vencimiento. En este caso, este bono esperamos que tenga liquidez. Y en cuanto a qué esperar del rendimiento de corte, que no es lo mismo que el cupón, uno lo compara con los bonos BOPREALES, que son bonos emitidos por el Banco Central con montos de emisión más o menos a lo que aspira este bono a colocar en total 2.000 millones de dólares. Hoy van a ser solo 150, mañana 100 adicionales y así va a ser cada 15 días. Entonces, uno lo compara más o menos con lo que rinden los BOPREALES por monto de emisión y por los plazos de vencimiento, ¿no? Entonces, en función del análisis que yo hice, debería cortar en zona de 6,5, 6,7% para quedar en línea con el resto de los BOPREALES. ¿Puede cortar un poquito menos? Sí, porque hay que ver, como es un monto de emisión muy chico, 100 millones hoy nada más, que es poco para el Estado Nacional, puede que salga incluso un poquito más abajo. Pero entonces me manejaría con ese rango de tasa esperada. ¿Pero te gusta? Sí, a mí lo que me gusta es la estructura del bono, que tiene intereses recurrentes todos los meses y que vence dentro de ese mandato. Entonces, si tenías dólares en la caja de ahorro o en un fondo de money market, hoy un fondo de money market en dólares está rindiendo 1,4%. O sea, el rendimiento es un poco más atractivo que un fondo de muy corto plazo. Obvio no es comparable el riesgo porque el money market tiene cauciones y plazos fijos, pero bueno, si uno confía en que dentro de este mandato los contratos se van a cumplir, que es lo que nosotros creemos y además es un monto de emisión chico, sería una apuesta interesante para rentabilizar dólares. Obvio que siempre hay que hablar de la diversificación y de combinar esto con otros instrumentos. No vas a poner toda tu cartera en un bono del Estado Nacional, sino bueno, si tenés ya mucho de energía, pues nos pasa que tenemos, al haber habido tantas emisiones del sector oil and gas, las carteras están muy sesgadas a esas empresas. Y si llega a haber algún cisne negro o algún conflicto internacional o algo por el estilo, todas las empresas van a verse, o sea, estamos muy sesgados hacia el mismo sector. Es difícil encontrar bonos corporativos, o no hay tantas emisiones, de otros sectores. Principalmente el que le sigue son los bancos, Galicia, Macro han emitido bonos internacionales, pero no hay tanta diversificación dentro de lo corporativo. Es más o menos todas productoras de oil and gas y algunas distribuidoras. Bien, clarísimo. Entonces, ante la duda, como siempre, diversificar. Muchísimas gracias, Melina, por esta comunicación. No, gracias a vos. Pasaba entonces Melina Di Napoli, analista de producto Wealth Management de Balance. Entonces, le gustó, dice el bono en dólares, pero como siempre, diversificar es lo que recomiendan los expertos. Si querés ahí invertir los dólares, podés ir por el bono, pero también tenés otras opciones, tenés fondos comunes de inversión en dólares, tenés obligaciones negociables de empresas muy confiables. Interesantísima la charla, gracias a todos por estar escribiendo en el chat, por suscribirse, por poner me gusta. Dice acá Sabrina, no sabía que venías a Mendoza. Sí, estuve el lunes en Mendoza. Son excelentes sus entrevistas. Si les parecen buenas las entrevistas, quédense, porque la que viene les diría que es la principal entrevista del programa, porque por ahí es el tema más caliente hoy en día en el sector energético y minero argentino. Así que si les parece, pasamos al último tema del programa. Y llega finalmente la ley de glaciares al Congreso. Argentina hoy ya tiene una ley de glaciares, pero lo que se está buscando a través de un proyecto que presentó el oficialismo es hacerle unas modificaciones a la actual ley de glaciares
Para resumirlas, lo que pasaría a hacer con la nueva ley, si es que finalmente se aprueba, es darle mayor poder a las provincias. Hoy, quien define qué es un glaciar, un periglaciar, es un instituto nacional, el IANIGLA, y la idea de este proyecto de ley, entre muchas cuestiones, porque son muchos artículos, es darle mayor poder de control a las provincias, que sean las mismas provincias con sus distintos ministerios, sus distintas agencias de control, las que puedan ir definiendo entonces los ambientes glaciares y periglaciares. Pero yo les puedo contar un poco la rosca más política, porque ¿qué me cuentan del Senado? Por ahí antes lo veían como muy fácil para salir esta ley y sobre todo recontra malentonados después de lo que fue la reforma laboral. Listo, si sacamos la reforma laboral, ley de glaciares, apoyo de gobernadores, esto sale como pan caliente. Bueno, ojo, porque por estas horas están negociando con algunos senadores que no están dispuestos a acompañar, o por lo menos no acompañar tal como está hoy el articulado, y cualquier cambio también puede influir mucho en el futuro del sector energético, minero, en el futuro de las inversiones. Mañana jueves arranca el tratamiento en el Senado. Igual diría que lo más complicado es diputados, más que el Senado, pero bueno, lo vamos a seguir muy de cerca y convoqué entonces a expertos para entender un poco más de qué va la ley de glaciares. Está Leonardo Fluger, consultor en gestión ambiental. Hola Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? Gracias por invitarme. Y tenemos otro entrevistado que está llegando, porque este es un programa en vivo, así que en vivo, cuando él llegue, lo vamos a acomodar y nos va a dar su mirada, porque la idea es tener distintas miradas sobre el tema. Leo, a mí me gusta tu perfil, ya ha salido en Ahora Energía, pero el público se renueva, porque no solo sabes muchísimo del sector minero, sino que además sos licenciado en gestión ambiental. ¿Esta ley de glaciares la ves como positiva? ¿Qué te gusta del nuevo proyecto? Bueno, tiene muchos matices la pregunta. En principio, lo que tengo que decir es que yo no soy un gran defensor de la ley de glaciares actual. La actual, claro. Sí. Muchas veces desde cierta parte del sector ambientalista se la menciona como una ley pionera, y yo no considero que sea pionera. O sea, la definición de pionero es ser primero en algo en lo que después te siguen. Ya tiene 16 años la ley de glaciares y no hay un solo país en el planeta que haya seguido el ejemplo de Argentina. Con lo cual no es pionera en lo absoluto, es una ley que tiene un enfoque por completo errado y que definitivamente ha generado muchos obstáculos para el arribo de inversiones. El proyecto que está impulsando el gobierno tiene unas cuantas falencias. Ahora bien, yo estoy convencidísimo de que aún con esas falencias, sí, los glaciares no están en peligro, claro, como muchos dicen. Y te lo voy a mostrar con un ejemplo, ¿sí? Pelambres es una mina de cobre en Chile, ¿sí? Que está más o menos a la altura de San Juan. Es una mina que está operando hace 25 años, ¿sí? Y que tiene en su entorno, más o menos entre 3-4 kilómetros de distancia, tiene 15 glaciares de escombro, ¿sí? Hace 25 años que está operando, y de esos 15 glaciares, 13 están intactos, básicamente. Bueno, casi intactos porque obviamente el cambio climático los afecta. Los únicos 2 glaciares que se vieron afectados por este proyecto minero de Chile, sí, en donde no hay una ley de glaciares, se intentó y no hubo consenso para tener una ley de glaciares. De esos únicos 2 glaciares de escombro que se vieron afectados, glaciares de escombros muy chiquititos, esos glaciares, haciendo una estimación gruesa, hubieran generado un aporte hídrico equivalente para irrigar 1,5 hectáreas de producción de vid. Claro. 1 hectárea, para la gente que nos está viendo, 1 hectárea es una manzana, ¿sí? ¿Eso quién lo detectó? ¿Algún instituto de Chile? No, eso son estimaciones, digamos, en base a ciertas variables que se toman por unidad de superficie, se estima grosso modo, bueno, cuánto puede generar. Es una estimación conservadora. ¿Qué significa esto? Que está sobreestimado. Lo más probable es que sea menos. Ahora bien, supongamos que es 1,5 hectáreas. ¿Cuánto, para tomar, digamos, un parámetro de contraste, cuánto empleo dirías vos que genera 1,5 hectáreas de producción de vid? Genera aproximadamente 90 puestos de trabajo. ¿Sabes cuántos empleos genera los pelambres? 28.000. Entre directo e indirecto, 28.000. Otro dato más, porque ahí no termina. ¿Está en Chile a qué altura si comparamos con Argentina? A la altura de Calingasta, más o menos. Ok.
Otro dato, el salario promedio agropecuario es de aproximadamente $500, mientras que el salario promedio minero es de $2.000. Entonces, si vos multiplicás la cantidad de empleo contra el salario, en ambos casos estamos hablando de un impacto salarial de más de 1000 veces superior en el proyecto minero de los Pelambres versus esa hectárea y media. Bien. Eso sin contar los $500 millones de dólares, de impuestos que Pelambres le deja al Estado chileno todos los años. Entonces, en ese sentido, sí, yo tengo absoluta certeza de que no hay ningún riesgo de afectación. Ya te digo, 25 años de 15 glaciares, 13 intactos, y los 2 que no están intactos no mueven la aguja ambientalmente. Claro. Y para vos, la ley de glaciares que hoy está vigente en Argentina, ¿cuál es su principal problema? Para mí no tiene un principal problema, tiene un único problema, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que el sector minero se ha confundido durante muchos años. El principal problema es que es la prohibición, ¿sí? Es básicamente que el instrumento de prevención ambiental por excelencia en todo el mundo, que es la evaluación de impacto ambiental, es un instrumento que está vedado en la actual ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una presunción prejuiciosa de que la minería y los glaciares son incompatibles. Entonces, cuando hay minería cerca de glaciares, ni siquiera te habilitan a hacer un estudio de impacto ambiental. En los Pelambres, por ejemplo, o en cualquier país del mundo, hacen un estudio de impacto ambiental y determinan, bueno, en qué medida este proyecto puede o no afectar glaciares, bosques. Esto vale para cualquier actividad productiva: glaciares, bosques, ríos, agua, aire, suelo, lo que sea, ¿sí? Y el estudio de impacto ambiental es lo que te determina si ese proyecto es o no viable, si ese proyecto tiene que modificarse a los fines de lograr mitigar al máximo los impactos. En este caso, claramente lo hicieron, porque si el único impacto sobre el ambiente periglacial es 2 glaciares de escombro que generan agua para 1,5 hectáreas de producción de vid, claramente es un impacto insignificante. Bien, interesante. Y quiero sumar a la conversación a Manuel Jaramillo, director de Fundación Vida Silvestre. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, un gusto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Leí una nota tuya en Clarín que me pareció interesante, sobre que decías, no hay que cambiar la ley de glaciares. ¿Por qué consideras eso? Bueno, justamente escuchaba los argumentos económicos, ¿no?, de por qué hay que cambiar la ley de glaciares. Una ley que está diseñada para la protección y la conservación. Entonces, en primer lugar, yo me pararía a pensar, revisar cuáles son los objetivos que tiene la ley. Los objetivos de la ley no es la promoción de la minería. Por eso me animaría a pensar un poco por qué querer cambiar con fines mineros una ley que tiene un objetivo de conservación. Más allá de eso, es relevante que el IANIGLIA terminó su inventario nacional de glaciares bajo una metodología científica, aprobada, reconocida internacionalmente, y ha identificado que estos 17.000 glaciares que tenemos en el país aproximadamente ocupan el 1% de la cordillera de los Andes. La minería es posible, la deseamos, la necesitamos, por diferentes razones, económicas aún ecológicas, para la transición energética. Y se puede hacer sin problemas, en el 99% de la cordillera de Argentina, y eso es lo que animamos, ¿no? O sea, que ese desarrollo minero responsable, que no puede ser sustentable, porque ocupa un recurso natural no renovable, y eso ya lo limita la sustentabilidad, se desarrolle responsablemente en esa cantidad de cordillera que tenemos, que no tiene glaciares y que no tiene ambiente periglaciar. Claro, o sea, decís, con la actual ley de glaciares se puede desarrollar la minería. Totalmente. Es más, en lo que fue la Comisión de Senado, cuando se dictaminó el proyecto que posiblemente entra al recinto mañana, el sector minero argumentó que el problema de la falta de desarrollo minero en Argentina era por la ley de glaciares. Una falacia importante, ¿no? Porque podemos hablar de la falta de estabilidad económica, de la falta de poder sacar los dividendos del país, de un montón de cuestiones, pero pensar que por una ley que afecta solo el 1% de la cordillera, el desarrollo minero no existe en Argentina, creo que es una jugada un poco injusta hacia los glaciares que a su vez alimentan cuencas hidrográficas que representan el 35% de la superficie del país. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Este ejemplo que nos dábamos, muy puntual, muy pequeño. En Argentina, si nosotros desafectamos la ley de glaciares como está prevista, van a poder desaparecer glaciares que alimentan el agua para 7 millones de personas, mucho más que para 1 hectárea. Claro. Ahí, bueno, la Cámara de Empresarios Mineros, es cierto igual que lo que es ley de glaciares no es solo un pedido del sector minero. Por ahí el sector minero es el que más resuena, pero por ahí hay otros sectores, no sé, hasta el otro día hablaba con la ministra de Energía de Mendoza y me decía, el sector turístico también la reclama, porque si hay una zona que hay un periglaciar, por ahí no se puede hacer, no sé,
un parque de esquí, me decía como un ejemplo, bueno, desde Mendoza están a favor de que cambie la ley de glaciares. Nosotros convocamos a la Cámara Minera a este programa, dijeron que preferían no hablar, pero sí, como decís, en su sitio web tienen las distintas explicaciones y ellos argumentan por qué consideran que la actual ley perjudica a los distintos proyectos. Vos, Leo, estuviste en la Secretaría de Minería, ¿por qué la actual ley puede llegar a frenar un proyecto? La actual ley puede frenar muchos proyectos, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, del otro lado de la cordillera, a muy poquitos kilómetros de distancia del proyecto de Los Pelambres, está el proyecto Pachón, un proyecto de cobre enorme que tiene la capacidad de generar tanto o más empleo, entre otros beneficios, que Minera Los Pelambres. En San Juan, ¿no? En San Juan. Ese proyecto hoy, con la ley de glaciares, no es viable. ¿Por qué? Porque tiene un glaciar de escombro, uno de 4 hectáreas, muy chiquitito, más chiquitito que los dos del lado de Pelambres, que no alcanzarían para abastecer hídricamente 1 hectárea de producción olivar o de vid o de lo que sea, y ese proyecto está totalmente impedido por la actual ley de glaciares, ¿sí? Y eso no tiene justificación alguna desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental, que es el instrumento que debería aplicarse. En cualquier país del mundo que tiene, no sé, como Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos, Rusia, son todos países que tienen glaciares, tienen minería, tienen desarrollo, tienen todo y no tienen prohibiciones. ¿Qué hacen? Estudios de impacto ambiental. Es la herramienta de prevención por excelencia y acá está vedada, ¿sí? O sea, por ese glaciar en la zona de Pachón y en San Juan, ¿es un glaciar o periglaciar? Es en realidad el concepto de periglaciar es un concepto medio difuso, pero yo tampoco me meto tanto en esa discusión porque me parece que está perfecto que el IANIGLA sea el que haga el inventario, está perfecto que el inventario sea extenso. ¿Por qué? Porque la mirada binaria de qué tiene aporte hídrico versus qué no tiene aporte hídrico es una mirada incorrecta. Todo tiene en cierta medida un poco de aporte hídrico. Estos glaciares de Chile que te decía, estos 2 glaciares chiquititos, tienen un aporte hídrico ínfimo, pero lo tienen. Entonces, ¿dónde pones el umbral? La cuestión acá tiene que ver con que, como decía recién el otro invitado, el grueso de el grueso de la actividad minera, digamos, se realiza donde hay anomalías minerales, donde hay presencia de minerales. Entonces, si vos tenés un proyecto, un yacimiento minero acá y justo tenés conflictos con glaciares que no mueven la aguja hídricamente, no puedes decir, bueno, correrlo un poquito acá porque acá no hay glaciares. No, la minería se hace donde está el recurso, claro. ¿sí? Entonces no podés plantear esto en términos de el 90%, el 80% de la cordillera está habilitada. No, porque de ese 90%, el 90% no tiene potencial geológico. Claro. Entonces vos tenés que hacer minería donde hay potencial geológico, y donde hay potencial geológico es en una porción ínfima. Por eso tampoco es que la minería es algo que pueda de alguna manera hipercolonizar toda la cordillera de los Andes. No, va a ser muy puntual en lugares muy puntuales, y en esos lugares puntuales hoy la ley es un obstáculo. Es cierto lo que dice Manuel, que no es el único obstáculo. Obviamente, antes de la ley de glaciares había otros proyectos mineros que seguían dando vuelta. Hoy hay proyectos mineros que no están obstaculizados por la ley de glaciares y aún así no siguen entrando. Ahí hay cuestiones vinculadas a la inestabilidad política, económica, fiscal y demás. Pero definitivamente para muchos proyectos la ley de glaciares hoy sí es un obstáculo, y es una ley que, como te decía antes, no es una ley pionera, es una ley que no tiene ninguna comparativa en el mundo. Ahora, hay un tema que les agradezco a todos en el chat, por supuesto todos los temas que mezclan economía, medio ambiente y generan debate, y les agradecemos a todos los que se están sumando en el chat de Ahora Play. Muchos plantean el tema de que vos decías, Leonardo, lo que es la minería, otros sectores económicos generan muchísimos puestos de trabajo, exportaciones, ingresos de dólares, pero está el temor de, bueno, y el agua no tiene precio, digamos, esto está ese miedo de, ¿y qué va a pasar con el agua? A ver, el agua tiene precio, ¿sí? Y no estoy diciendo esto con una visión mercantilista, lo estoy diciendo desde el punto de vista de que a través de políticas públicas se puede hacer un uso más eficiente del agua, que es lo que se tiene que hacer. En toda la región de Cuyo, en todos los países que tienen riego, digamos, porque son zonas de estrés hídrico, los sistemas de riego son sistemas del siglo XIX, son sistemas de riego por manto, ¿sí? Donde básicamente inundan campos y el grueso del agua se evapora o se infiltra salinizando suelos. Eso hay que cambiarlo, pero eso no se cambia fácilmente. Para cambiar eso hace falta plata, ¿sí? Hoy en una provincia como San Juan, el 90% del consumo de agua es para la agricultura.
la minería consume menos del 1%, entonces no hay riesgo desde el punto de vista del consumo del agua. Sí hay, ya te lo digo, Pelambres, 500 millones de dólares de recaudación en el Estado, hay un gran potencial para que el Estado vuelque todo eso en políticas públicas de protección del agua, de los ecosistemas y de un montón de otras cosas. Argentina es un país que tiene 5.000 basurales a cielo abierto y eso no se resuelve con fuerza de voluntad, eso se resuelve con dinero, ¿sí? Claro. Entonces necesitas activar la producción para generar recaudación para poder resolver los desafíos ambientales que tiene Argentina, si no, no vas a lograr nada. Y Manuel, ¿cuál es tu principal miedo de la nueva ley de glaciares? No, básicamente, bueno, como lo comentábamos en esta comisión en el Senado, estuvo presente el director de Yaniglia, a quien se le preguntó específicamente. ¿Yaniglia depende de CONICET? Es un instituto de CONICET que tiene 71 investigadores y unos 35 becarios. Se le ha intentado adjudicar a Yaniglia la visión porteña, está basado en Mendoza, tiene investigadores de todo el país, tiene reconocimiento científico, ¿no? Y justamente le preguntaron cuál era la posibilidad de definir esta prioridad estratégica para las reservas de agua. Él dijo, en esta condición todo glaciar es estratégico para la provisión de agua. Me baso en la opinión de un científico, no en la opinión nuestra, un poco para defender este tema. Creo realmente que si el problema, como lo ha descrito bien, no me acuerdo el nombre, Leonardo y Manuel, grandes entrevistados, es tan puntual un proyecto que afecta un pequeño glaciar, no hay que modificar toda una ley de presupuestos mínimos que va a abrir la puerta para que esta modificación de glaciares ocurra en toda la cordillera. Están llevando a todas las provincias, a todo el Senado, a discutir un problema de 1 o 2 proyectos. Y ese es el otro inconveniente que tenemos. Después, hablábamos del estudio de impacto ambiental. Claramente es una herramienta central para el desarrollo, una herramienta central para la conservación. Argentina no tiene una ley que establezca los estándares mínimos de estudio de impacto ambiental. Cada provincia puede hacer lo que quiere. No hay una ley de presupuestos mínimos de estudio de impacto ambiental, como ya ha habido varios proyectos en el Congreso que nunca avanzaron. Eso sería una herramienta central para que supiéramos cuál es el estándar mínimo el cual cada provincia va a desarrollar su estudio de impacto ambiental. Por otro lado, también el estudio de impacto ambiental lo realiza quien es el oferente del proyecto, quien tiene la plata para contratar al investigador, para contratar a los equipos. Después tiene que evaluarlo una autoridad provincial. Hemos visto en varias cuestiones que el Estado se está corriendo cada vez más de su visión de rol y controlador. Y eso nos preocupa en este contexto. ¿Por qué tenemos que estar discutiendo quitarle la protección que tienen todos los glaciares por casos puntuales de 2 o 3 hectáreas de proyectos específicos que ya fueron diseñados sabiendo que la ley estaba vigente? Ya acá hay una falta, lo acaba de poner sobre la mesa, ¿no? Se diseña un proyecto minero sabiendo que se hace violentando una ley existente. Y esto es una alerta central, porque si lo que hacemos ahora es, porque hay un proyecto, modificamos la ley y la adecuamos a ese proyecto, eso abre una puerta infinita a modificaciones legislativas que pueden romper el paradigma de la conservación y del desarrollo sustentable en Argentina, adaptándonos a los proyectos que lleguen. Sí, y de hecho ahí sumo que no es que las empresas diseñan los proyectos, sino que ya vimos anuncios de estas empresas, la mayoría son grandes mineras, cotizan en bolsa en sus países, en Australia, en Canadá, publicaron estos diseños de inversiones en Argentina, ya entraron al RIGI, al régimen de grandes inversiones, es decir que están esperando la ley. Vamos a estar subsidiando con los beneficios que entrega el RIGI, que son parte de lo que se pierde de las arcas del Estado, proyectos que están diseñados sobre un área que no está habilitada para esa actividad. Pero tu temor es que en eso, no sé, el caso Pachón que trajo Leonardo, que si avanza ese proyecto minero, por ejemplo, haya un problema con el agua en la provincia de San Juan, por poner un ejemplo. El caso puntual no lo conozco tan en detalle como... No, pero por ahí pensando en otros ejemplos. Pero en todos, o sea, vos ten en cuenta que hicimos un informe conjunto con Aves Argentinas, con WSS y con Fundación Humedales, analizando el impacto sobre la biodiversidad que tienen todos los glaciares y el ambiente periglaciar. Como te decía recién, 35% de la superficie de Argentina depende de cuencas hidrográficas que provienen de glaciares o ambiente periglaciar. 7 millones de personas viven en esos ambientes. No solo es el agua que capta la minería, es el agua que puede contaminar. Y por más trabajo que haya y avances y demás, los derrames existen, hemos visto tremendos derrames en diferentes lugares. Nuestro sistema de control y fiscalización no es el mejor. Nos gusta compararnos con Chile. La verdad es que el sistema de control y fiscalización chileno, desde la experiencia que podemos tener los que hemos cruzado a Chile intentando cruzar una calle y poniendo el pie en la cebra que los vehículos frenan, o la experiencia con los carabineros, sabemos que no es el sistema de control y fiscalización argentino. Entonces, la comparación con Chile también es un poco cacciosa, podría decir yo, como esa adjudicación
a la ley de glaciares de la falta de desarrollo minero. El desarrollo minero es posible, es necesario. Estamos hablando de 4 hectáreas, se puede desarrollar un trabajo específico en ese lugar, analizar alternativas. No puedo creer que un proyecto no pueda tener moverse un poco de un espacio desarrollado. Yo soy ingeniero forestal, como ingeniero forestal manejo recursos naturales, sé que puedo modificar mi proyecto de aprovechamiento forestal de acuerdo justamente a la falta de recursos. Claro. Bueno, Leo, vos sos licenciado en gestión ambiental. El tema del agua, entonces, no es algo que te preocupa, o sea, obviamente que te preocupa, pero digo, no es que decís, no, si se desarrollan estos proyectos mineros, nos quedamos sin agua en Argentina. Primero una aclaración, el proyecto Pachón no es un proyecto que se haya propuesto, digamos, con posterioridad de la ley de glaciares, estaba desde hace muchos años antes. De hecho, todos los proyectos de cobre que hoy están ahí con posibilidades de salir son preexistentes a la ley de glaciares. O sea, tienen más de 15 años. Sí, pero su propuesta en el RIGI fue posterior a la ley de glaciares. Sí, totalmente, pero ya hay un montón de capital hundido ahí que obviamente las empresas necesitan darle algún sentido. Volviendo a tu pregunta, no, yo no tengo ningún miedo ni por el consumo de agua, ni por la afectación a un glaciar, ni mucho menos por la contaminación de la cual tanto se habla de que no existe. O sea, el incidente más grave que hubo en Argentina en 2015 en un proyecto minero no movió la aguja en términos ambientales, no generó afectación ambiental alguna, y te lo digo porque yo cuando trabajaba en la Secretaría de Ambiente de la Nación en ese momento fui perito de ese derrame. Está toda la información documentada, no hubo afectación alguna. Chile, en Pelambres, aguas abajo, tiene un montón de hectáreas de producción de vid y coexisten perfectamente sin ningún problema. Es cierto lo que dice Manuel respecto de la necesidad de fortalecer las instituciones argentinas en términos de control y fiscalización. Ahora, ese fortalecimiento no se puede dar solamente con mera voluntad, necesita plata. Si no hay plata, no hay posibilidades. Desde luego que estamos en un momento bastante sensible en donde el Estado, coincido, está en cierta forma retirándose de su rol, sobre todo el Estado nacional, cosa que por supuesto no comparto. Yo soy promotor de un Estado cada vez más grande, más fuerte, más sólido y con mayor capacidad, pero para que eso sea posible es necesario recursos. Si vos ves cualquier país con un PBI per cápita equivalente al de Argentina, vas a ver que ninguno de esos países tiene sus problemas ambientales resueltos. O sea, para resolver los problemas ambientales, sociales y de cualquier índole, hace falta plata. No queda otra alternativa. Y no veo forma de que haya eso sin activar la producción y sin hacer ciertas modificaciones. Ahora bien, la modificación que el gobierno está proponiendo en esta ley, esta modificación que el gobierno está proponiendo, para mí no es del todo coherente. No es del todo coherente, no es para nada coherente. Y en ese sentido creo que estoy de acuerdo un poco con Manuel. ¿Por qué? Porque enfocarse en qué se deja dentro, qué se deja fuera del inventario, es justamente no ir a la raíz del problema. El inventario puede ser completo. Vos podés ir y inventariar hasta el último copo de nieve en la cordillera. ¿Por qué? Porque todo tiene una contribución mayor o menor. Claro. Esto, aprovechando que sos ingeniero forestal, hago la analogía, ¿sí? Esto es más o menos como discutir si un árbol produce o no produce oxígeno. Desde luego, no hay discusión al respecto, un árbol produce oxígeno. Ahora, ¿vas a dejar de talar un árbol o 20 árboles para hacer un proyecto productivo? No. ¿En un bosque de miles de hectáreas? No. La discusión ahí es, ¿voy a talar miles de hectáreas para sembrar soja? Bueno, esa sí es una discusión válida. Ahora, si tenés que hacer una ruta que tiene que atravesar sí o sí una zona forestal, una zona boscosa, y vas a hacer a través del estudio de impacto ambiental el trazado lo más angosto posible para talar la menor cantidad de árboles posible, bueno, eso es totalmente viable, ¿sí? En este caso, llevando esta analogía a glaciares, ese glaciar de 4 hectáreas que está arriba de Pachón equivale a 20 árboles. Permíteme ahí una aclaración. Sí, tengo que ir cerrando, así que un último comentario. Una diferencia entre lo que es un recurso natural renovable, como son los árboles, y uno no renovable, como es un glaciar. Tenemos que tener otra área glaciaria para recuperar los glaciares que estamos perdiendo. Entonces no es lo mismo afectar un bosque con un manejo forestal sustentable que detonar, destruir, hacer desaparecer un glaciar que no tiene forma de restaurarse. El problema es que los glaciares van a desaparecer de todas formas si no abordamos el problema fundamental, que es el cambio climático. Como van a desaparecer, los hacemos desaparecer lo antes posible y nos llenamos de plata. No, es el mensaje. No es los hacemos desaparecer, es si sacando, digamos, un glaciar que no alcanza para alimentar 1 hectárea de producción de vid, lográs generar
minerales críticos que te sirven para la transición energética y que son hoy fundamentales, porque a menos que alguien consiga generar paneles solares o molinos eólicos con algas o caña de bambú, necesitas minerales. Si el problema es ese glaciar, trabajemos específicamente sobre ese problema, no modifiquemos una ley general. Es que tenemos que modificar la ley general para trabajar específicamente sobre ese problema. No es la modificación que propone el gobierno, ahí estoy de acuerdo. La modificación es sacar la prohibición. ¿Cómo hacemos con el resto de las actividades productivas, el resto de los ecosistemas? No hay una prohibición. No hay ninguna prohibición. Entonces lo que haces es un estudio de impacto ambiental caso por caso. Bien. Esa es la forma de abordar el problema. Y eso es lo que este proyecto no está haciendo. Dejo otra píldora. No se habla mucho del desarrollo económico. Me gustaría que analizáramos en las provincias que ya tienen desarrollo minero cuáles son sus indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Sí. Hay una falacia también importante ahí. Ese desarrollo minero que supuestamente trae fortuna no se ve en las comunidades locales, no se ve en las arcas provinciales. Bien, les tengo que cerrar el programa porque ya viene Maxi Montenegro acá en vivo por Ahora Play, pero les quiero agradecer a los dos por haber venido, por este tema que por ahí genera tanto debate, por debatir con tanto respeto, con datos. Es un tema para seguir hablando una hora más, así que si quieren volver a venir al programa, va a estar acá el espacio en Ahora Energía. Les agradezco a ambos por haber venido. Un placer, muchas gracias, la verdad que muy interesante. Bueno, pasó entonces Leonardo Fluger, consultor en gestión ambiental, y Manuel Jaramillo, director de Fundación Vida Silvestre, en este debate sobre la ley de glaciares que va a arrancar el debate mañana en el Senado. Lo vamos a estar siguiendo muy de cerca a lo largo de la semana y por supuesto el miércoles que viene a las 11 de la mañana en Ahora Energía vamos a traer más información y les prometemos que vamos a seguir muy de cerca estos temas, tratando de abordar todos los enfoques que recién mencionaban, no solo la parte ambiental, la parte de empleo, la parte de los indicadores de las provincias mineras. Hay muchos enfoques para hablar de la ley de glaciares, así que les agradecemos a nuestros entrevistados, les agradecemos a ustedes por estar del otro lado, muchísimos comentarios en el chat, realmente muy agradecida, gracias por poner me gusta, por suscribirse. Nosotros estamos los miércoles de 11 a 13 horas aquí por Ahora Play y también por el canal 7 de Neuquén. Mi nombre es Flor Barragán, soy periodista, soy economista y a lo largo de la semana, si quieren, me pueden escribir en mis redes sociales personales para dejarme comentarios, sugerencias, lo que quieran, estamos en contacto. Así que muchas gracias y hasta luego.